Primero es noticia en inforosario.com, sumamente confiable. Diputada, ¿qué análisis hace de estos primeros meses de Mauricio Macri? Bueno, mi análisis es la verdad que no es un análisis negativo a partir de algo que la política, digamos, podemos discutir muchas cosas, pero lo que no se puede discutir son las fuentes de trabajo. Y cuando en 6 meses de gobierno hay más de 200.000 despidos, cuando en 6 meses de gobierno hay una baja intensa de la producción y del consumo, cuando en 6 meses de gobierno hay esta tasa de inflación que aún a los que trabajan lo perjudica, creo que no podemos hacer un buen análisis. Aunque tengamos buena voluntad, no existía en la Argentina una crisis para tomar las medidas de extremas que se tomaron. Medidas que fueron contra la producción, contra las pymes, contra la generación de empleo. Entonces, espero que esto se revierta. Estaba la gran promesa del 1 de julio, ahora la pasaron al 2017. Y hasta ahora lo que uno ve, y con los conocimientos básicos que tiene de economía, en un país donde hay altas tasas de interés, seguramente va a traer inversiones, pero esas inversiones no van a ser para el empleo, van a ser inversiones para el esquema financiero, para la ganancia financiera, para los capitales golondrinas. Entonces, en este marco difícilmente haya una buena noticia a futuro para el país, salvo que en el mientras tanto logren tomar medidas que reviertan esta situación, que piensen en los trabajadores y básicamente en los que menos tienen, porque con los mismos índices que se usaron para decir que durante los 12 años de gobierno justicialista la pobreza era de un 26%, que era el observatorio de la Universidad Católica, esa misma universidad dice que en estos 6 meses aumentó 4 puntos, o sea, más de 1,5 millones de pobres más en la Argentina. Y creo que ya esa sola definición habla por sí misma de lo que pasó en estos 6 meses. Bueno, básicamente nosotros habíamos pedido, en primer lugar, un desdoblamiento de las leyes. Por un lado, el análisis del blanqueo y por otro lado, el análisis del pago a los jubilados. Si esto no sucede, vamos a generar un debate porque claramente, a ver, el título que se le pone a esta ley, que es el pago de los jubilados, nadie podría estar en desacuerdo con ese título. Y no es que en estos años no se terminó de asumir este pago porque no se quiso, sino porque había limitaciones financieras, las mismas que hay hoy. Entonces, fíjese, hacen esta promesa del pago a los jubilados y por un lado dicen que la van a pagar con el resultado del blanqueo, resultado incierto. Nadie sabe si de verdad va a existir ese blanqueo y en qué proporción. Y la otra forma de pagarlo es con el Fondo de la Seguridad Social, que este es un fondo anticíclico, es un fondo destinado a momentos de crisis para que el sistema sea solvente y siga pagando las jubilaciones. Si destruimos este fondo, transformamos al sistema en insolvente, con mucho riesgo de lo que pase a futuro con el sistema jubilatorio en la Argentina. Si uno analiza lo que pasó en estos meses, tenemos que este sistema jubilatorio, ¿de qué se nutre? De aportes y contribuciones de los empleados y empleadores. Bueno, frente a una disminución del empleo, ese aporte disminuyó. Se nutre del impuesto a las ganancias y del IVA. El IVA es un impuesto al consumo. Si el consumo bajó, ese aporte también disminuyó. Y se nutre de otras cosas, entre ellas ese 15% que se detraía de la coparticipación federal a las provincias para alimentar el sistema. Esto ya no va a suceder por el fallo de la Corte que indicó que se devolviera este importe a las provincias. Y si a eso le sumamos que vamos a vender el capital que sostiene las acciones que sostienen el sistema, creo que no hace falta ser un analista económico para entender que en el largo plazo el sistema puede ser inviable. Con lo cual el gran debate que hoy tiene esta ley es cómo se va a financiar ese pago a las jubilaciones. Y esto es lo que creo que desde todos los frentes opositores estamos gestionando. ¿Y el blanqueo? Lo que pasa es que el blanqueo, digamos, nosotros tuvimos también una ley de blanqueo que no tuvo grandes resultados y que más que blanqueo se refería a repatriación de fondos, porque en realidad son fondos de la Argentina que están en otro lugar. Entonces, hoy se presenta un esquema que, digamos, frente a blanquear, hay algún tipo de, vamos a así decir, de impuestos, que no son tan altos, y que esa imposición va al sistema del ANSES. Si eso sucede, no es una mala noticia, pero ¿cuál es la certeza de que suceda? Va a depender del esquema de confianza que genera el país y de alguna manera de las prerrogativas que se den a estas personas que tienen sus fondos en negro.
Así que me parece que es bastante discutible y si sucede, va a suceder en este momento. No es un fondo que va a generar ingresos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo se va a sostener el sistema futuro? Estas son preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuestas. Gracias, diputado.